Mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a esta celebración, a esta fiesta solemne que tenemos nosotros como los hijos de Dios, ¿verdad? Venimos a buscar consejo divino, venimos a buscar la presencia del Señor y venimos aparte a confirmar lo que el Señor mediante toda la semana ya nos ha estado hablando, ¿verdad? Porque es muy importante que durante la semana estemos buscando del Señor, ¿verdad? Buscando el consejo del Señor todos los días. Debemos ser hombres temerosos del Señor, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio, hermanos, esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga esta iglesia, este servicio, su palabra, ¿verdad? Y que bendiga a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, así como los que están en la casa, que nos ayudes a ser cada día hombres fieles, hombres temerosos del Señor, ¿verdad? Vamos a ir en oración, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santísimo. Gracias, Padre, por este privilegio tan grande que nos da, Señor, de reunirnos como hermanos, Señor mío, como una iglesia, Señor, como un solo cuerpo, Padre. Venimos a pedir de tu consejo, venimos a buscar de tu sabiduría, Señor. Te rogamos, Señor mío, en este día nos hables grandemente a cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, tú conoces a cada uno de tus miembros, Señor, a cada una de las familias, Señor, que tú has escogido, a cada uno de tus maestros, Señor mío, a cada uno de tus discípulos, Señor, a cada uno de los que ministran de tu palabra. Rogamos, Señor, toques nuestros corazones con poder y tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado, Señor. Úsanos a donde quiera que vayamos, Padre, que no seamos nosotros, sino que tu sabiduría, tu luz, Señor mío, brillando ante todo, Padre. Quítanos de por medio a nosotros. Así también te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que salieron afuera, así como el pastor, Señor. Tú sabes el propósito que le has llevado para allá, que no sea, Señor mío, en vano, que Él pueda ser usado en gran manera allá en donde que Él está sirviéndote, Señor. Y así mismo te rogamos, Señor, por su pronta venida, para que lo traigas con bien. Y así, Señor, estar juntos y glorificar tu nombre, Señor, como un pueblo unido, Señor. Así también, Señor, por aquellas familias, Padre, que están en necesidad, te rogamos grandemente que tú seas con ellos, Señor. Por los que estaban en la cama, Señor, te damos gracias por la recuperación que tú has podido dar, Señor. Gracias, Padre mío, por contestar nuestras oraciones, Señor. Indignos somos, Señor, pero bendito sea tu nombre, Padre, que tú escuchas la voz de tus hijos, Señor. Gracias por levantarles a ellos de sus camas, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y nos ayude a ser de bendición, Señor, para ellos, para ayudarlos, Señor, ya sea en lo económico, Señor, ya sea también en lo espiritual, Padre. Úsanos grandemente, Padre. Te ponemos en tus manos este servicio, Señor. Rogamos por mi hermano que va a estar respondiendo a tu palabra, Señor, que tú le des entendimiento, sabiduría, Señor, llena de toda ciencia y palabra, Padre, para que él sea un instrumento grande en tus manos y nos hable tu palabra, Señor. Te rogamos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tenemos cantos, ¿verdad? Vamos a pedir al hermano Víctor que nos guíe con los cantos, por favor. Amén, hermanos, nos ponemos de pie los que estamos aquí y los que estemos en casa también. Vamos a entonar un himno que es el número del himnario 102. ¿Qué me puede dar perdón? Dice, solo de Jesús la sangre. Cantemos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre.
trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Puedo cantar otro? No. Vamos a cantar otro himno, mis hermanos, por favor. Vamos a pedir al hermano que pase al frente. El himno número 172, hermano. El mundo no es mi hogar. Número 172 en el himnario. El mundo no es mi hogar. Cantemos todos. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida cristiana, bendito Cristo, eres siempre fiel. La dicha que me da es más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Vamos a tomar asiento, mis hermanos, por favor. Del Señor. Ya le cantamos al Señor, ¿verdad? Vamos a tener tiempo de las ofrendas, mis hermanos. Vamos a pedir a los hermanos que están encargados, pasen al frente, por si los que necesitan un sobre de repente, algunos hermanos, pueden alzar su mano. Si no, hermano, por favor, orar por las ofrendas. Queremos nuestro rostro, hermano, y oramos por las ofrendas. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor.
Gracias, Padre, por tu protección, provisión y bendición, Señor. Gracias por darnos de tu Santo Espíritu, Señor, y haber hallado gracia ante tus ojos, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, y sé con tu congregación, que cada hermano, con cada hermana, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros en estos tiempos, Señor. Sé con cada misionero, Señor, protégele, provéele, y sé con nuestro pastor allá donde esté. Bendice este servicio que viene a continuación, Señor. Sé con el predicador, Señor, y bendita la hora alegre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. De escuchar la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23, vamos a leer del versículo del 1 al 12. Evangelio de Lucas, capítulo 23, de los versículos del 1 al 12. Yo lo voy a leer, hermanos, si ustedes me siguen por favor con su vista, y en la casita también, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo del 1 al 12. Es muy importante que tengan sus Biblias y lo lean, ¿verdad? Para que así el Señor nos hable personalmente a cada uno de nosotros. Palabra del Señor nos dice así de esta manera: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle, hacerle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor mi Dios. Gracias, Padre amado, por este privilegio tan grande que nos das, Señor, de poder ver de tu palabra, Señor, poder entender y poder escuchar, Señor. Rogamos, Señor mío, que tú nos hables. Usa grandemente a mi hermano Ronnie, que va a estar respondiendo tu palabra, Señor. Ayúdalo, Señor, fortalécele, Padre. Dale toda sabiduría, mi Señor. Te ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano Ronnie, por favor, pasa aquí al frente y nos predicas, por favor. Dios te bendiga, hermano. Pásale. Hermanos, que Dios les bendiga.
Qué gusto poder verles nuevamente. Pueden sentarse, hermanos. Como quiera, ya no van a seguir creciendo. Ay, hermanos, qué bendición estar una vez más en la casa del Señor para poder escuchar su palabra, para poder escuchar su consejo. Pensé que a lo mejor iban a haber más hermanos, les estoy llamando a cada uno de ellos. Pero Dios sabe, hermano, Dios conoce el corazón de cada quien. Entonces, pero los que estamos aquí venimos con un propósito, el cual es escuchar la palabra de Dios. Sigan orando por el hermano Fernando. Estoy hablando con él y cuando estaba hablando con él iba de toser, casi no le podía entender casi lo que decía. Está bien malo él. No sé, ahorita eso le llamé antier, creo. Entonces sigan orando por él, por el pastor y por los enfermos que también estaremos en la iglesia. Antes de empezar esta predicación, hermano, te quisiera hacer una pregunta basado a lo que el hermano acaba de leer. ¿Qué harías tú, hermano, si tú fueras juez y tuvieras a una persona aquí sentada? Tú tienes todo el poder y toda la autoridad sobre esa persona. Y tú eres el juez, tienes a esa persona ahí y tú sabes de que esa persona es inocente. Pero tú tienes que declararla culpable. ¿Qué harías tú, hermano? Yo quiero que tú pienses en esto, hermano, antes de irnos a los versículos, antes de irnos al tema. Yo quiero que tú te quedes pensando en esto. ¿Qué harías tú? Si tú tuvieras el poder, si tú fueras el juez, una persona está sentada ahí, y tú sabes que esa persona es inocente, pero tú tienes que declararla culpable, ¿qué tú harías? Imagínate Jesús haciendo eso con nosotros. Nosotros sabemos que nosotros somos culpables de pecado, pero hemos sido redimidos por su sangre y Él nos vino a comprar. Pero en este caso, hermano, vamos a estar estudiando estas personas mencionadas aquí. Estaremos viendo y hablando acerca de estos personajes que son muy conocidos en las Escrituras, como lo es Pilato, como lo es Herodes, los sacerdotes y los escribas, y junto con ellos la muchedumbre. Vamos a leer el capítulo 23, hermanos, por cuestión de tiempo, porque el mensaje está un poquito largo. Hay mucho que hablar de aquí, entonces espero que hayan venido preparados. Como no hemos estado congregándonos, entonces vamos a ver hasta cuánto aguantan. Vamos ahí a Lucas capítulo 23 y vamos a leer el versículo 1. Dice, la escritura dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante quién, hermanos. Ahí está Pilato y ahí está Jesús. Jesús va a ser juzgado por Pilato. Jesús está ahí sentado, hermano. Entonces yo creo que tú tengas esto en tu mente, ¿ok? Porque va a ser bien importante. Sigamos leyendo. El versículo 2 dice: y comenzaron a ¿qué, hermanos? A acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos, Dios, delante de usted, Señor, suplicándole a Dios que nos dé, Señor, ese temple, Señor, para poder predicar su palabra, Dios. Venimos, Dios, rogándole, Señor, que nos hable, Señor, a través, Señor, de su palabra. Le pido, Dios, por mis hermanos y todos los que van a estar escuchando, Señor. Le ruego, Dios, por ellos, Señor, que sea usted trabajando con ellos en su corazón, Señor. Bendiga la predicación, Señor, bendiga a los hermanos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces tenemos la historia aquí, hermanos, de estos varones, de Pilato, Herodes y la muchedumbre. Entonces, hermanos, nos vamos a enfocar en estos dos grupos de personas y en estos dos personajes. Ok. Entonces, como tema de esta mañana, hermano, te traigo, el mensaje es
¿qué vas a hacer tú con Jesús? Si tú fueras el que estuviera ahí, hermano, ¿qué harías tú? Entonces, el tema, hermano, es ¿qué vas a hacer tú con Jesús? O más bien dicho, nosotros que ya lo tenemos, que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, más bien sería ¿qué estamos haciendo con Jesús? Vamos a analizar estos tres personajes y vamos a ver qué hicieron cada uno de ellos con Jesús. Yo quiero, hermano, le suplico a Dios de que Dios a través de su Espíritu Santo acomode las palabras y realmente que te hable a ti y que sepas qué es lo que nosotros estamos o qué es lo que no estamos haciendo con Jesús. Ok, número 1, tenemos aquí a los sacerdotes que ellos empiezan a acusarle a Jesús. Si tú te das cuenta y dice, el versículo 2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo. Esta gente empieza a difamar, empieza a calumniar a Jesús. Empieza a difamarlo hablando este tipo de cosas. Ok, número 2, ellos dicen que Jesús está prohibiendo dar el tributo. Ok, y como acusación número 3, ellos lo acusan de que él dice que es el rey. Si tú te fijas, hermano, por donde quiera que tú te vayas, el enemigo es bien astuto. El enemigo, hermano, sabe dónde atacar. El enemigo sabe cuál es la debilidad de cada quien. Y en este caso, la debilidad de los romanos era esa. A ellos, hermanos, no les convenía que hubieran revueltas en contra del rey. Entonces, ellos sabían la manera adecuada para poder acusar a Jesús. A estos hombres, hermanos, a los sacerdotes, estaban en pocas palabras, como quien dice, tocando la llaga de los romanos. Porque, óyeme bien, a los romanos lo único que les importaba era tener el control del pueblo. Entonces, ellos nada más era lo único que les importaba. Y obviamente a ellos lo único que les importaba también era el tributo, el billete. Entonces, eso era lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ellos sabían cómo atacar, ellos sabían de qué acusarle. Entonces, y por último, hermano, ellos están acusando a Jesús de que él dice que es el rey. ¿Sabes? La Biblia allí en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? Pero, oye, nosotros que ya le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, la pregunta es, si ya lo tenemos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con Jesús? Oye, también dice ahí en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, esta gente, teniendo a Jesús, el único propósito de ellos era deshacerse de Jesús. Entonces, ellos, teniendo a Jesús en sus manos, lo que querían hacer era deshacerse de él. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Houston, yo llegué a la iglesia de 17 años y cuando salió la oportunidad de poder venirme para aquí, yo tenía 7 meses de estar en aquella iglesia. Yo tenía a la edad de 17 años y a mí salió la oportunidad de venirme para acá. Y yo hice esto. Cuando mis familiares me llamaron y me dijeron, oye, vente para aquí, aquí hay trabajo, aquí hay esto, aquí lo otro. Yo estaba bien en la iglesia, yo no conocía de Dios, ahí estaba empezando a conocer de Jesús. Y cuando me vine para acá, lo que pasó por mi mente fue, si me voy, me alejo como dijo Kiko, de toda esta chusma. Y voy a vivir mi vida y me voy a tratar de, de vivir lejos de Dios. Y me vine. Y adivíname qué, me pasó lo mismito que a Jonás. Igual. Y allá, hermano, Dios lo deja a uno, que Dios le respeta a uno, como le dijera, por eso Él es Dios. Él nos deja a nosotros, nos da algo que se llama voluntad. Si tu voluntad es deshacerte de Él, pero Él siempre va, para que nosotros podamos escapar de Dios, no se puede. Nosotros pensamos poder escapar, pero no es así. Esta gente se quería deshacer de Jesús, pero no lo iban a poder lograr.
Entonces, hermanos, si tú estás en esa misma situación, si tú en algún momento has pensado, ya, ¿para qué voy a la iglesia? Ya, el pastor otra vez, los hermanos, otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y tú piensas que vas a estar mejor afuera en el mundo que en la iglesia, te equivocas. Yo te lo puedo decir, hermano, por experiencia propia. Hermano, no es bonito estar fuera de la iglesia. Incluso Pablo, ahí en el libro de los Hechos, dice que había un caso de inmoralidad, y Pablo dice: yo en espíritu ya he juzgado, dice, y al tal dice que sea entregado a Satanás. Pero está diciendo que lo maten, no, está diciendo que lo expulsen de la iglesia. Y nosotros, la protección que nosotros tenemos es el Espíritu Santo y es la iglesia. Y muchas veces nosotros, en vez de valorar lo que tenemos, muchas veces nosotros lo despreciamos. Estos hombres, hermano, querían deshacerse de Jesús. No hagas tú lo mismo. Y si tú te das cuenta, hermano, en los púlpitos sucede lo mismo. A Jesús, hermano, lo ponen allá en un lugar y Jesús está desapareciendo de los púlpitos. Ahora le dan más énfasis, le dan más importancia a otras cosas menos que a Jesús. Importa más la música, importa más la vestimenta, importa más el Espíritu Santo. Y hablan más de eso que del propio Jesús, el propio autor y consumador de la fe. Entonces, hermano, esta gente se estaba queriendo deshacer de Jesús. Cuando hay algo, hermano, que cortar en la iglesia, hablando de ministerios, ¿qué es lo que se corta? La predicación. Es lo que muchas veces trata, pero la comunión y ir a los parques, hacer esto, hacer lo otro, no, eso siempre sigue en pie. Pero muchas veces venimos y el mensaje se nos hace largo, que aburrido, otra vez el hermano, y nos queremos deshacer. No tenemos ese corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros con Jesús? No hagamos lo mismo que estos hombres. ¿Sabes, hermanos, por qué ellos no podían ellos mismos matar a Jesús con sus propias manos? Uno, ellos no tenían la autoridad sobre Jesús. Quiero que vayas a Juan capítulo 18, no pierdas Lucas. Juan capítulo 18. Juan 18, 31. Juan capítulo 18, versículo 31. ¿Están ahí? Palabra de Dios dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pusieron aquel día, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que les quebrantase las piernas y fuesen quitados de ahí. Sorry, por eso es que no me concuerda. 18:31 dije. Sí, estoy en el 18. Sorry. Ahora sí, estamos en el 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros, ¿y qué dice? Y juzgadle según qué. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está, ¿qué cosa? Darle muerte ¿a quién? Si ellos lo hubieran podido, ellos mismos lo hubieran hecho. Pero ellos no podían. Entonces por eso estaban acudiendo a Pilato. Entonces ellos, hermanos, no podían darle muerte a Jesús. Entonces la cosa, nosotros como cristianos, hermano, ¿qué estamos haciendo con Jesús? Ellos no podían, ¿saben? La Biblia dice, si alguien te pega en una mejilla, ¿qué es lo que tú tienes que hacer?
poner la otra mejilla. Dice dice, bendice al que te maldice, ama a tu enemigo, haz bien a los que te aborrecen. Y luego escucha, ora por los que te insultan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Jesús. Y esta gente lo que estaba tratando de hacer es deshacerse de Jesús, incluso darle la muerte. Entonces ellos, hermanos, no sabían qué hacer con Jesús. No sabían qué hacer con Jesús. Vayan ahí mismo en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, 46 y 47. Palabra de Dios dice así: entonces muchos de los judíos, estoy leyendo el 45, muchos de los judíos que habían venido, dice, para acompañar a María, déjenme ver si estoy en el correcto, sí, 46. El versículo 47, pero algunos de ellos, dice, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué cosa? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces ellos no sabían qué hacer con Jesús. Ellos no sabían qué hacer con Jesús, hermano. Cuando la Biblia dice ahí en Hechos, quiero que vayan a Hechos, capítulo 24. Hechos, capítulo 24, versículo 27. Hechos 24, 27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix, no hermano, tampoco no es este. Sorry. Se confundió ahí mi traductor. Vamos a estar ahí mismo, ahí en Juan, donde estábamos. Regresen a Juan capítulo 11. Y ahora vamos a leer el versículo 45. Juan capítulo 11, ahora vamos a leer el 45. ¿Están ahí? Palabra de Dios dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, dice, y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces a ellos no les convenía, hermanos, tener a Jesús entre ellos. Y lo que ellos estaban haciendo, en pocas palabras, se querían deshacer de Jesús. Ahora quiero que vayas a Juan 19, un poquito más para adelante. Juan 19. Y vamos a leer el versículo 19. Y vamos a ver a esta gente, hermano, los principales sacerdotes y los escribas, los intérpretes de la ley, qué es lo que ellos hacían con Jesús. Y muchas veces esto es lo que sucede con nosotros. Muchas veces a nosotros nos da vergüenza, hermanos, de decir que somos cristianos. Mira lo que dice el versículo 19, vamos a leer del 19 al 22, dice, escribió también Pilato, dice, en un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título escrito en hebreo
en griego y en latín, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, ¿qué cosa? Rey de los judíos. A ellos les daba vergüenza tener a Jesús como rey. Entonces, si tú te fijas, sucede muchas veces lo mismo. Con nosotros sucede lo mismo. Muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia, nos da vergüenza. No sé si tú te acuerdas cuando primera vez te dijeron: Dios le bendiga, hermano. Tú te sientes así como, uy, como ¿qué me quiso decir? Cuando es la primera vez y tú no estás acostumbrado, tú te sientes raro que te digan hermano. Aquí no, hermano, pero allá en mi país, allá en Honduras, la gente se conoce uno con otros, todo el mundo se conoce. Yo me acuerdo cuando yo fui a la iglesia por primera vez, yo llevaba la Biblia y adivíname qué hice. Como Jamie estaba pequeña, le dije: Jamie, ¿te quieres llevar la Biblia? Ella se llevó la Biblia, ella le daba, porque a mí me daba vergüenza llevar la Biblia. Pero aquí no, hermano, aquí tú ni sabes quiénes son tus vecinos. Allá, según tú vas caminando, tú sientes la carga encima. Cuando tú vas en la calle, tú sientes la carga encima. Una, de la vergüenza de que la gente sabe que vas para la iglesia, y otra, sientes encima la mirada de todo mundo que te está viendo. Porque saben que después de que anduviste en lo que anduviste, y luego dice: mire, todo mundo se te queda viendo. Entonces es bien difícil los primeros días cuando uno está allá, porque todo mundo se le queda viendo. Mira, aquel que jugaba pelota, aquel aquel, y lo ven a uno que va con la Biblia en la mano. Entonces a uno, hermano, le da cierta vergüenza. Pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es un espíritu de poder. No tenemos que ¿cómo se llama? Que hacer como estos hombres que le dicen ahí: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Entonces a ellos les daba vergüenza que Pilato hiciera esto. Y luego Pilato, escucha lo que le dice Pilato, el versículo 22. Respondió Pilato: lo que está escrito, ¿qué dice? He escrito, ya. No hay vuelta de hoja, ya no hay vuelta para atrás. Ya lo que está escrito, escrito está, en pocas palabras. Entonces a esta gente le daba vergüenza, hermano, de Jesús. Si tú te vas a Mateo 8:38, dice, porque, escucha, hermano, si quieres vayan ahí, Mateo 8:38. Mateo 8:38. Tampoco, hermano, no está. Es que esta versión, hermano, está bien equivocada, hermano. Pero hay un versículo, hermano, que dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en su gloria de su Padre con sus santos ángeles. Gracias, hermano. Marcos sí, así lo tengo aquí, hermano. Lo que pasa es que se me fue el avión. Marcos 8:38. Lo vamos a leer, dice: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, escucha lo que dice, el que se avergonzara de mí. Y luego dice, no solo de él, sino también de lo que Jesús dice, y de mis palabras. Y luego no dice el que se avergonzara en la iglesia, no dice el que se avergonzara entre los hermanos. Hace un énfasis él y hace una diferencia y dice: de mí y de mis palabras. Y luego dice: en esta generación adúltera. Y luego dice: y pecadora. Hace una diferencia ahí. Porque nosotros, dígame, nosotros de qué tenemos que avergonzarnos de Jesús si estamos entre los mismos hermanos. Pero ¿qué pasaría, hermano, si tú un día te encuentras, ¿a quién ponemos? Al hermano Gaspar. Sé que el hermano es espiritual, no se va a enojar. Imagínate, el hermano Gaspar está en un grupo de personas y están ahí echándose un trago, otra cerveza, y están ahí tomando, y de repente alguien llega y dice: oye, yo parece que lo vi una vez entrar a una iglesia.
Sí, yo te miré ahí, entraste a la iglesia Castillo Fuerte, sí, yo creo. No, yo ni sé dónde queda. En pocas palabras, se está avergonzando de lo que él, de lo que él decía ser, de ser cristiano. Entonces Jesús dice, si te avergüenzas entre ellos, dice, yo también, dice, el Hijo del Hombre también se avergonzará cuando venga, dice, en su reino. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con Jesús? Esta gente, hermano, estaba llena de envidia con Jesús. Esta gente, hermano, lo que quería era deshacerse de Jesús. Ahora sí, vamos a Mateo, y tal vez sí está ahí. Mateo 27. Una vez más. Mateo 27, 17. Mateo 27, versículo 17 dice: reunidos pues ellos, le dijo a Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que, ¿por qué dice? Por envidia le habían, ¿qué cosa? Entonces esta gente se quería deshacer de Jesús, no porque lo elogiaran, sino porque le tenían envidia. Por eso es que esta gente se estaba deshaciendo de Jesús. Ahora sí, hermano, regresa a Lucas, al capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 4 y el 5. Lucas capítulo 23, vamos a leer el 4 y el 5. Vemos, hermano, que aquí los escribas y los fariseos lo que estaban haciendo era acusando a Jesús de tres cosas: de pervertir la nación, de no dar tributo y de que él mismo hacía el rey. Pero el versículo 3 en adelante dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió. Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces los fariseos y los escribas llevaban a Jesús ante Pilato, no porque Pilato fuera un hombre piadoso, no lo estaban llevando por eso. No porque no lo estaban llevando porque Pilato fuera un hombre misericordioso. No lo estaban llevando por eso, lo estaban llevando para que le diera muerte. ¿Tú crees que Pilato, para que él estuviera en ese puesto, en ese tiempo era pura política lo mismo? ¿Cuántos tuvo que haber pisoteado para llegar hasta ahí? Pilato no era un hombre bueno. ¿Sabes qué hizo con sus soldados por toda Jerusalén? Pasó con estatuas del mismo gobernador, porque él sabía de que los judíos, ellos solamente tenían un Dios. Y él lo hacía como para que ellos vieran quién era el que verdaderamente tenía la autoridad sobre ellos. Entonces ya vimos a los fariseos y a los escribas qué hicieron con Jesús. Lo acusaron, lo difamaron. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer Pilato con Jesús. Sabes, estuve buscando el nombre de Pilato, el significado de Pilato, y es armado con un dardo. Ese fue el significado que encontré de Pilato. Armado con un dardo. Entonces, quiero que vayan ahí mismo, ahí está donde estamos en Mateo 22. Vayan a Mateo, versículo 20, Mateo 27, 22. Mateo 27. A ver si sí está. ¿Están ahí? Ok, palabra de Dios dice así. Vamos a ver aquí a Pilato qué es lo que va a hacer Pilato con Jesús. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Él se estaba haciendo la misma pregunta que se estaban haciendo los fariseos. ¿Qué haré con Jesús? Lo tiene ahí, sentado él va a ser juzgado
Jesús va a ser juzgado por Pilato. Entonces él dice, ¿qué pues haré? Dice con Jesús llamado el Cristo. Entonces vamos a ver qué es lo que él va a hacer con Jesús. Jesús va a ser juzgado por Pilato y lo mismo que hicieron los demás empieza Pilato a hacer. Empieza a interrogarlo. Quiero que vayan a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Son muchos versículos. Juan capítulo 18, versículo 33. Versículo 33 dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús, el pretorio, hermano, era un lugar donde se juzgaba a la gente. Era un lugar donde estaban todos, estaba el acusado y estaba ¿cómo se llama? El acusador. Y era el lugar donde iba a ser, en pocas palabras, era un lugar de juicio. Versículo 34 dice: Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús le empieza a responder: ¿tú lo dices por ti mismo o es porque alguien más te lo dijo? Entonces empieza a interrogarlo a Jesús. Y sigue diciendo el versículo 30 y 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y luego le dice: ¿qué has hecho? Yo quiero que tú te imagines a Jesús que está ahí sentado siendo interrogado por Pilato. Pilato no tenía ni la menor idea de quién estaba delante de él. Pilato no tenía ni la menor idea a quién era que él estaba juzgando. Si él realmente hubiera sabido de que era al autor de la vida, a lo mejor hubiera cambiado. Pero nosotros sí sabemos a quién tenemos. Nosotros sabemos quién es Jesús. Y en su desesperación, porque él no sabía qué hacer con Jesús, adivíname qué es lo que va a hacer ahora. En su desesperación, porque él no sabía cómo actuar, no sabía qué hacer con Jesús, viene él y se lo quiere enviar a Herodes. En pocas palabras, él quiere evitar la responsabilidad. Pilato tenía todo el poder para decir: vete libre, aquí no pasa nada. Pero él tuvo miedo a las consecuencias que se le iban a venir encima. Entonces viene él, hermano, y se lo quiere enviar a, ¿cómo se llama? Y se lo envió, me habían dicho, a Herodes, perdón. Él quiere evitar su responsabilidad. Entonces nosotros como cristianos, dígame si o no queremos hacer lo mismo. Nosotros queremos muchas veces evitar nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, y decimos: no, hombre, yo vivo muy largo, allá están los hermanos que viven cerquita. ¿Y por qué no les llaman a ellos si ellos están allá más cerca? Y queremos nosotros evitar nuestra responsabilidad. No pierdan ahí, vayan otra vez a Lucas capítulo 23. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. Lucas capítulo 23. Vamos a leer el 6 y el 7 y dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces el hombre, cuando escucha, dice: ok, aquí ya me la libro, aquí se lo envío y yo me dejo de este problema. Otro que se quiere deshacer de Jesús. Si tú te fijas, ¿qué es lo que esta gente estaba haciendo con Jesús? Jesús llegaba a donde ellos, y lo que ellos primero lo que querían hacer era deshacerlo, enviarlo a otro lado. Entonces, no hagamos lo mismo nosotros que esta gente. No nos deshagamos de Jesús. Entonces, él quiere evitar su responsabilidad y se lo envía a Herodes.
Y Herodes, hermano, era una persona que también no era ningún misericordioso. Si tú te acuerdas qué fue lo que sucedió con Juan el Bautista. Entonces, desde ahí viene ¿cómo se llama? La descendencia. Ellos, hermano, no eran personas misericordiosas. Entonces, Herodes tampoco lo halló, hermano, lo halló culpable igual que la otra gente. Quiero que vayas ahí cuando Pilato lo está juzgando y él no haya qué hacer con Jesús, y él dice, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Se lo voy a enviar a alguien más, porque él no tenía pruebas en la mano para poder condenarlo. Quiero que vayas a Juan, ahí donde mismo estábamos, en de Juan 18:38. Juan 18, y vamos a leer del 38. Juan 18:38, y dice, y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no halló ningún delito. En pocas palabras, no tengo cómo acusarle. ¿Qué quieren? No puedo. No hallo ningún delito en él. Pero vosotros tenéis, dice, la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces, si tú te das cuenta, ¿qué es lo que Pilato está haciendo con Jesús? En vez de hacer lo correcto, él empieza a escuchar, quería quedar bien ante la gente. Quería quedar bien ante la multitud. Entonces, él está en el pretorio juzgando a Jesús, y él sale por primera vez y dice, no tengo cómo acusarle. Él sale por segunda vez del pretorio y dice, no tengo pruebas. Entonces, luego él dice, ¿quieres que os suelte a Barrabás? Entonces, si tú te fijas ahí en el 19:4 dice, ahí mismo donde estás, 19:4 dice, entonces Pilato salió otra vez. Él está en eso que entra y sale, entra a platicar con Jesús, sale con la gente, y luego entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito, que dice, hallo en él. En realidad Pilato no sabía qué hacer con Jesús. No sabía qué hacer, si mandárselo a Herodes, no sabía qué hacer, si condenarlo, no sabía si entregar, no sabía qué hacer con Jesús. Entonces la pregunta es, que nosotros que conocemos la palabra de Dios, que conocemos a Jesús, ¿qué estamos haciendo con Jesús? No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces en situaciones de dolor, en situación de desnudez, de frío, soledad, desesperación, incluso, hermano, hasta la muerte, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros queremos echarle muchas veces la culpa a Jesús, y Jesús es inocente. No sé si ustedes alguna vez han dicho, ay, ¿para qué vine a este país? Dice, si Dios no hubiera permitido que yo llegara. Empezamos a echarle la culpa a Dios. Yo me acuerdo, hermano, que yo a los 12 años yo le eché la culpa a Dios cuando mi hermano Freddy se fracturó la espalda. Él estaba en la montaña y yo venía corriendo hacia abajo. Tenía que caminar como unos 45 minutos más o menos para llegar ahí a Dubái, porque ahí se llamaba, nosotros vivíamos. Entonces, Dubái es el Rosario, ahí se llama, nosotros vivíamos. Entonces venía yo corriendo, hermano, y cuando llegué a una quebrada y me quedé viendo para el cielo. Dije yo, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué no le pasó esto a alguien más? Y empezaba yo a echarle la culpa a Dios. Y muchas veces sucede lo mismo nosotros. Jesús, a veces es por nuestra misma consecuencia de los pecados, de lo que nosotros hemos cometido, nos alcanzan en la consecuencia y nosotros empezamos a echarle la culpa a Jesús. ¿Sabes qué dijo Marta? Marta dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano, dice, empieza a echarle la culpa a Jesús. Y eso está ahí en Juan 11:21. Entonces Marta dice, si hubieras estado aquí, dice, mi hermano, dice, no hubiera muerto. Hablando de su hermano que se acababa de morir. Entonces, hermano, muchas veces nosotros tratamos de hacer lo mismo.
Entonces, ¿qué hizo Pilato con Jesús? Número 1, no sabía qué hacer con Jesús. Número 2, no halló ningún delito en él. No halló cómo acusarle. Número 3, él quiso evadir su responsabilidad. Número 4, él tenía el poder, hermano, escucha. Él tenía el poder, por así decirlo, en ese momento sobre Jesús, y él pudo hacer lo correcto, pero no lo hizo. Ahí donde mismo están, en Juan 19:10, solo quiero que vayan con su vista al versículo 10. Dice así: entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para qué? Para crucificarte, y que tengo autoridad para qué. Él sabía. Él tenía en ese momento, tenía la responsabilidad, él sabía que era lo correcto, pero no lo hizo. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con Jesús? ¿Sabe la Biblia ahí en Santiago 4:17 que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. Muchas veces nosotros sabemos qué es lo correcto, pero no lo hacemos. Ahora, vamos a analizar un poco acerca de por qué Pilato no hizo lo correcto. Hermano, yo quiero que tú te pongas a pensar esto. Pilato no lo hizo porque él no quería perder sus amigos. Pilato no lo hizo por no perder su posición social y política, porque ahorita vamos a ver el versículo. Pilato no lo hizo porque no quería perder su posición financiera. Él dijo, si hago esto, no, seguro me quitan del puesto. Ahí donde estás, lee conmigo el versículo 19:12. Desde entonces, dice, procuraba ¿qué cosa, hermano? Soltarle. Él quería soltarle. Incluso, escucha, hermano, muchas veces nosotros los que estamos casados, muchas veces toda la gente acusando a Jesús. Y Pilato, todo el mundo decía, crucifícale, crucifícale. Solamente había una persona que le decía, no tenga nada que ver con este. Adivíname quién era. Era su esposa. No, dice, suelta, no tiene nada que ver con este, déjalo, porque yo tuve un sueño. Muchas veces la voz de nuestras esposas es bien sabia y nosotros no lo escuchamos. Entonces Pilato prefiere mejor escuchar al pueblo, escuchar a sus amigos y no perder su posición social ni su posición económica. Mira el versículo 12, vamos a seguir leyendo. Desde entonces, dice, procuraba soltarle, pero los judíos, dice, daban voces diciendo, si a este suelta, ¿qué dice? No eres amigo del César. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con Jesús? Cuando estamos delante de nuestros amigos, de nuestras camaradas, como se dice allá, ¿les hablamos de Jesús? Pero no, si les digo, no, te va a decir que yo soy cristiano. No, y preferimos mejor callar. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿por qué él no hizo lo que tendría que hacer? Dice, no eres amigo de César. Sigamos leyendo. Todo, dice, el que se hace rey a César, ¿qué dice? Se opone. El versículo 12. Entonces, él no quería perder nada, no quería perder ni su posición ni sus amigos. Por eso fue que él no lo hizo. Él sabía que era lo correcto, pero él no lo hizo por perder sus posiciones. Entonces, ¿sabes qué dice Mateo 16:25? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a perder incluso amigos, a perder a la comadre, al compadre, no importa el que esté, hermano, pero que nosotros tenemos que defender la causa de Jesús. Entonces, Pilato, ¿qué era lo que Pilato estaba haciendo con Jesús? Al no saber qué hacer, hermano, vino él y ¿sabes qué hizo? Se lavó las manos. Vayan allá a Mateo. Tal vez este sí está. Mateo 27:24. Mateo 27:24. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, viendo Pilato que nada, ¿qué cosa? Adelantaba, o sea, él no hallaba ninguna salida.
No hallaba qué hacer, pero él sabía que era lo correcto. Pero él, como no quería perder nada, no quería perder ni sus amigos, ni su posición, ni nada, entonces dice aquí este versículo, el versículo, ¿cuál era la que estábamos leyendo? 24. Dice, viendo Pilato, dice que nada adelantaba, sino que si hacía más alboroto, tomó agua y ¿qué cosa? Y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Entonces, él lo que se hace es lavarse las manos. Entonces, si lo aplicamos a nosotros, hermano, ¿cómo tú te lavarías las manos? Si lo hace el hermano que hasta predica, no digamos yo. Entonces empezamos a querer a nosotros a lavarnos las manos también, justificándonos con alguien más. Si las hijas del pastor lo hacen, no digamos nosotros. Entonces, hermano, no tiene que ser así. Nosotros sabemos qué es lo correcto, lo que nosotros tenemos que hacer, y no lo hacemos. Tenemos que poner un alto a lo que es incorrecto. Entonces, por eso, hermano, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con Jesús? Jesús es interrogado por los sacerdotes, después es está siendo interrogado por Pilato. Pilato quiere justificarse, pero y luego él se lava sus manos, y luego él viene y va a hacer algo, hermano, que se lo va a enviar a Herodes. Este hombre, hermano, es el primer responsable, podríamos así decirlo, de la muerte de Jesús. Vayan de regreso a Juan 19, vamos a leer el 14. Juan 19, 14. ¿Están ahí? Juan 19, 14 dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese, ¿qué cosa? Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Él es el autor, él lo entrega para que él sea crucificado. Podríamos decir que este hombre es el principal intelectual de la muerte de Jesús. Pero ahora yo te pregunto una cosa, ¿y entonces qué de nosotros? ¿Sabe? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí estábamos nosotros, hermanos, llenos de delitos y pecados. Quiero que vayas a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. No, yo voy llegando a Hebreos. Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38. ¿Están ahí? Palabra de Dios dice, sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, ¿qué cosa? Crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. Y ahí viene la pregunta, ¿qué dice? ¿Qué haremos? Esta gente, al saber que Jesús había sido crucificado por los pecados de ellos preguntan, ok, y entonces ahora ¿qué haremos? Sigamos leyendo, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primer palabra que Pedro le dice, arrepentidos.
Entonces, nosotros sabiendo qué es lo que tenemos que hacer con Jesús y no lo estamos haciendo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y empezar a hacer lo que no estamos haciendo. Entonces, Pilato, ahí está Pilato juzgando a Jesús y ahora él no haya qué hacer con Jesús. Vamos a ir a nuestra lectura, vayan ahí a Lucas. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Versículo 23 de Lucas, donde leyó el hermano. Vamos a leer el 7 en adelante. Dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Ok, ahora aquí tenemos a Herodes. Pilato lo pasa a Herodes. Primero los sacerdotes y los escribas lo llevan a Pilato. Ahora no hayan qué hacer con él, se lo llevan a Pilato. Pilato no sabe qué hacer con Jesús. Ahora Pilato lo va a llevar a Herodes, porque no sabían qué hacer con Jesús. Entonces, ¿qué fue lo primero que este hombre hizo? Versículo 8 dice: viendo Herodes a Jesús, ¿qué cosa? Se alegró mucho, porque hacía tiempo deseaba verle. Entonces, vemos a la primera persona en estos grupos que es el primero que se alegra. De los otros, todos querían matarlo, todos querían crucificarlo, todos querían deshacerse de él. Pero este hombre dice la Biblia que se alegró. Cuando nosotros venimos a la iglesia, llegamos, nos reciben, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Oh, qué alegría, estamos ahí. Y queremos ver a la iglesia que aquí no hay error, aquí no hay nada. Queremos ver pura santidad y wow, y nos impresionamos. Pero después de eso que nos vamos conociendo, ¿qué sucede? Este hombre dice que se alegró, dice, de ver a Jesús. Entonces, él lo que quería ver era milagros. Y este hombre se alegró, ¿sabes? Salmo 105 dice: gloríese, dice, en su nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Entonces, así veníamos alegres, contentos. Pero cuando Jesús no hace lo que nosotros queremos, es cuando nosotros empezamos a decir: ay, si era cierto. Uy, ¿para qué voy? Como lo vamos a ver ahorita con este hombre. Entonces, él lo primero que quería ver eran milagros. Si tú te fijas, la gente hoy en día, ¿para qué va a las iglesias? Cuando dice: viene el evangelista fulano o el apóstol sutano y traiga todos los que estén en silla de ruedas, que estén en cierta enfermedad, todos van por ver un milagro. Entonces, y este hombre, yo creo que era de esa religión, estaba metido ahí y quería ver los milagros de Jesús. Pero cuando Jesús no hace nada, adivíname qué sucede. Dice la Biblia, vamos a seguir leyendo ahí. Dice el versículo 9: y le hacía muchas preguntas, pero él dice, ¿qué cosa? Nada respondía. Jesús se quedaba callado y no respondía nada. ¿Sabes? La Biblia dice en Juan 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Muchas veces queremos que Dios nos responda, pero si estamos en pecado, practicando, Dios no te va a escuchar, Dios no lo va a escuchar. El pecado es como una pared que nosotros vamos poniendo ladrillo tras ladrillo, y esa pared, mientras no es derribada, no vamos a poder tener comunión con Cristo. Entonces, este hombre quería que le contestara, y al no ser, ahí cuando Jesús no le contesta, adivíname qué sucedió. Dice la Biblia que Herodes determinó despreciarle. Sigamos leyendo. Versículo 10 dice: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, ¿qué cosa? Le menospreció y escarneció, vistiéndole, dice, con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Cuando Jesús es presentado y Jesús no le contesta, no, entonces dice
la Biblia que le escarneció, le vistió con ropa, se burló de él. Se burló de él, y muchas veces así sucede con nosotros. Venimos a la iglesia y como no sucede, mi familia siempre sigue lo mismo, siempre no pasa nada, empezamos nosotros a decir, no sirve de nada estar ahí. Otra vez metido en la iglesia, ¿y para qué? Entonces, pero nosotros, hermanos, que conocemos la voluntad de Dios, que sabemos quién es Jesús, no nos podemos burlar de Él, porque lo que Él hizo en la cruz por nosotros no tiene ningún precio. Lo que Él hizo por nosotros no podemos decir, no hago nada. Fue algo que Jesús hizo que no tiene precio. Hermano, y como ya vamos llegando a la hora, antes de que se me duerman, quiero llegar a la conclusión de todo lo que hemos hablado. Si tú no me entendiste todo el mensaje, hermano, no te preocupes, ahorita en la conclusión lo vas a entender. Empecé diciendo que los sacerdotes y los escribas no hallaban qué hacer con Jesús. No podían darle muerte. Ellos lo llevaron a Pilato. Lo llevan a Pilato y Pilato no sabe qué hacer con Jesús. Sabiendo que es inocente, él no lo declara inocente por no perder su posición, por no perder sus amigos, por no perder su relación con el César. ¿Okay? Después de eso él lo envía a Herodes. Herodes se alegra cuando llega. Jesús es juzgado por los escribas, por los fariseos, por Pilato y por Herodes. Pero en la conclusión, hermano, te quiero decir algo. Como empecé diciendo al principio, ahí está la silla, está la persona sentada, tú vas a decidir si es culpable o es inocente. En esta conclusión, hermano, todos estos personajes que hemos visto un día van a estar ahí. Estos personajes van a estar un día cara a cara con Jesús. Pero aquí las cosas van a ser al revés. No sé si me explico lo que les estoy tratando de decir. Creo que metí muchos versículos y a lo mejor los confundí más de lo que ya están. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad de hacer algo por Jesús y no lo hicieron. Entonces, Jesús dice que fue llevado como un cordero al matadero y dice, y no abrió su boca. Entonces, pero ahora las cosas van a ser al revés. Jesús es juzgado por cada uno de los escribas, de los fariseos, de Pilato y de Herodes. Unos se burlaban, otros los escarnecían. Pero ahora, hermano, este grupo de gente y todas las personas que no reciban a Cristo van a estar ahí sentados. Entonces, ahí es donde el juez justo va a decidir si es culpable o es inocente. Entonces, estos hombres van a estar cara a cara con Jesús. Van a ser juzgados por Jesús. ¿Sabes? 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y luego sigue diciendo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando esta gente esté ahí, hermano, yo quiero que tú te pongas a pensar ahí. Ellos van a recordar y van a decir, yo tuve el poder. Imagínate a Pilato, yo tuve la oportunidad de poder hacer algo, tuve el poder, tenía todo para hacerlo, pero preferí mejor mis amigos, preferí mejor la posición, preferí carros, esto, trabajo y lo otro, y no hice lo correcto. Entonces Dios nos está advirtiendo, hermano, y nos está diciendo, nosotros ahorita todavía no vamos a estar ahí. Nosotros ahorita tenemos la oportunidad de poder hacer algo por Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con Jesús? Yo sé, hermano, que aquí todos los que estamos aquí somos salvos por fe. Pero en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, si lo que nosotros no hemos podido hacer, este tiempo atrás le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro lo primero que le dice, arrepentidos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es arrepentirnos. Y si hay alguno por ahí que me está escuchando que dice, no, yo después me arrepiento. Yo mañana me arrepiento.
El mañana no es de nosotros. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay que esperar el mañana para los que todavía no están en Cristo. Entonces, no tenemos que desperdiciar las oportunidades que Dios nos está dando. Dios, hermano, nos da una oportunidad de una vez más poder escuchar su palabra, una vez más poder ser instruidos. Y a lo mejor el mensaje no fue claro, pero una cosa sí es clara, hermano. Un día todo el mundo va a estar ahí, frente al juez. Pero cuando estemos allá nos vamos a acordar, hermano, de lo que no pudimos hacer aquí. ¿Sabes? Te quisiera compartir el versículo más triste de la Biblia. Quiero que vayan ahí. Vayan a Apocalipsis. Apocalipsis 20. Y quiero que busquen el versículo 15. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Están ahí? Apocalipsis 20, versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Este es uno de los versículos más tristes que puede haber. Después de que esté ahí, hermano, esa persona y ser juzgado, no es que Jesús, Él no quiera, Él por eso nos da la oportunidad de hacer algo mientras estamos aquí, para Él. Pero aquí dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú estás seguro de que tu nombre está ahí? Gloria a Dios. Tenemos que estar convencidos de que nuestro nombre está ahí, hermano. Porque como comencé diciendo, un día, así como Jesús fue juzgado por Pilato, fue juzgado por Herodes y por los escribas y fariseos, un día ellos van a estar ahí. Las cosas van a ser al revés. Entonces, hermano, espero, hermano, de que aquí en este versículo dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué cosa? Fue lanzado. Imagínate, no dice que él se aventó. No, está diciendo fue lanzado. Imagínate que a ti te dijeran, hey, lanza a tu hermano al infierno. Fue lanzado. Que te pusieran a ti a lanzarlo. O a un familiar, a quien sea. Entonces, hermano, por eso es que este versículo, hermano, es uno de los, puede decir así, más tristes para la humanidad. Porque cuando esto suceda, hermano, ya no va a haber tiempo atrás. Ahí se acabó todo. Dice la Biblia que hay esperanza mientras hay vida. Entonces, mientras nosotros estemos aquí, tenemos la posibilidad de hacer algo para Jesús. Entonces, la cuestión es, ¿qué vamos a hacer nosotros con Jesús? Hoy que ya la iglesia posiblemente ya entre poco tiempo ya se vuelva a reabrir otra vez, ¿qué tanto deseo tenemos nosotros de venir a escuchar palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros con Jesús? Él dice, no dejando de congregarnos. Él lo primero que quiere es que nos congreguemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sabes? Solamente una persona he escuchado yo y qué bendición escuchar eso y dijo, ay, cómo deseo que se abra otra vez la iglesia para poder ir a la iglesia. En realidad, hermano, ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiera pensado en nosotros y hubiera dejado la iglesia? ¿Cómo estaría nuestra vida? ¿Estaríamos, hermano? No, hombre, ¿para qué te platico? Una pata para allá, otra pata para allá. Estaríamos jalando todo, la esposa para allá, los hijos para acá, nosotros un desorden. Pero gracias a Cristo que Él nos alcanzó a través de su gracia y nos dio el perdón y nos dio la salvación y ahora tenemos la posibilidad de hacer algo para Jesús. Entonces la cosa es, ¿qué vamos a hacer nosotros con Jesús? Espero, hermano, que te haya servido, aunque sea la conclusión. Vamos a orar y pidámosle a Dios que nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, damos gracias desde el cielo por la oportunidad, Señor, de poder estar aquí, Señor, en su casa una vez más, Dios. Perdóneme, Dios, por lo que no pude decir. Perdóneme, Padre, por lo que a veces, Señor, quiero hacer en mi fuerza, Dios, y no lo pongo en sus manos, Dios. Ruego, Dios, que sea usted con mis hermanos, que sea, Señor, con cada uno de los que está escuchando. Que lo que hemos podido hacer, Señor, y no lo hemos hecho, Señor, le rogamos, Señor, que nos perdone. Y que aquí en adelante, Señor, salgamos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a poder
hacer, Dios, lo que usted demanda de nosotros. Ruego, Dios, por cada una, Señor, de las vidas que están aquí presentes, Dios, y por cada uno, Señor, de los niños, desde el más pequeño, Dios, también hasta el más grande. Ayúdenos, Dios, que así como Herodes se alegró, Señor, cuando le vio, ayúdenos, Dios, a poder valorar, Señor, el sacrificio que usted hizo por nosotros en la cruz. Muchas veces, Dios, nosotros mismos despreciamos y no valoramos, Padre, lo que usted hizo por nosotros. Ayúdenos, Dios, a poder compartirlo, Señor, a la gente, Señor, que no le conoce. Ayúdenos, Dios, a que nos dé esa sabiduría e inteligencia, Dios, para poder llevarlo, Señor, a todos lados, Señor, y no dejarlo, Señor, por ahí, Señor, en algún lugar. Ruego por la iglesia, ruego por el pastor, su familia. Ruego, Padre mío, que nos dé un corazón, Señor, de siervos. Gracias desde el cielo por siempre. En Cristo Jesús le damos gracias por siempre. Amén y amén.